Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este especial del podcast Futura. Hoy es 30 de abril del 2018 y vamos a estar hablando con Juan José Trujillo y con Julián el señor Laguna sobre todos los God of War que hemos estado jugando, nuestras impresiones en ese momento y las impresiones que tenemos el día de hoy. También vamos a hablar un poquito sobre el último God of War y lo que hemos estado jugando. Es apenas un avance porque entendemos que hay personas que lo están jugando y que todavía no se lo han terminado. Cuando lo terminemos, pues hablamos todos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muy bien. Muchas cosas la semana pasada, entonces, que nos impidieron hacer el podcast, pero ahí vamos, juiciosos. Intentándolo. Sí. Intentándolo como siempre, sí. Pues bueno, vamos a ver qué pasa en este especial. La idea es que hablemos de 7 juegos, muy sumeramente, y vamos a enfocarnos en los principales que son el 1, el 2 y el 3. Y el nuevo. De pronto hablamos, y el nuevo, sí, exacto. Entonces, para esta tarea nos comprometimos pues a recordar algunas cosas, y entre esas, Juanjo jugó God of War 1 y God of War 2. ¿No es cierto, Juanjo? En efecto, sí, los tenía en PS Vita y aproveché, yo nunca los tuve, los jugué en la casa de un amigo y quería ver qué tal eran, que pues volver a ver después de tanto tiempo, porque los jugué hace como 10 años los dos. Sí, es que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Sí, el primero salió en 13 años 2005. creo. Sí, es del 2005 el Sí. primero. Yo no sabía la verdad que estaban para Vita, qué bueno eso. Empecemos por ahí, los ports de Vita son muy regulares, ninguno corre a 60 FPS. Como ese... El problema es que Vita tiene 2 botones menos que el DualShock de PlayStation 2, entonces hay que usar la pantalla táctil, por ejemplo, para cambiar de arma. Igual se nota lo novedosos que fueron en el momento y son muy divertidos todavía, que para allá pues vamos a hablar de eso en este podcast, pero sí, esos ports yo no se los recomendaría a la gente. Es más, yo veo videos en YouTube de cómo se ven en PlayStation 3 y yo, ay Dios, ojalá. Y en PlayStation Sí, 2, como no tengo Play 3. en PlayStation 2 esos juegos estaban en 60 FPS, la verdad es que no recuerdo. Yo tampoco. Sí, a 60. Pero la resolución era muy bajita, no recuerdo cuál era. Pero entonces ahí así funcionaron de una mejor forma. Cuando los pasaron a PlayStation 3 les aumentaron la resolución y los mantuvieron en 60, pero funcionaban a 60. Pues yo no me acuerdo en qué resolución estaban en Play 2, que fue con donde yo los jugué, pero sí me acuerdo que se veían bastante impresionantes para la época, la verdad. El primer God of War salió el 22 de marzo del 2005 y lo hizo el señor David Jaffe, ¿no? Pues con todo el equipo de Sony Santa Mónica. Lo importante aquí del señor Jaffe es que el señor venía de hacer Twisted Metal y en muchos rasgos se parece el juego, ese God of War primero, a la idea como tan macabra y como moverse y todo eso, a God of War, y también tomaba muchos elementos de Devil May Cry, ¿no? Sí, obviamente. Sí. Creo hasta ese momento Devil May Cry era como el juego representativo de los hack slash, que es ese estilo de juego de combate rápido, basado en combos, en que hay muchos enemigos en pantalla. Y sí, yo creo que no había como otro así tan, aparte del juego de Dante, no había ningún otro así que representara tanto como ese subgénero. Fue God of War que ahí sí se disparó, o sea, los Devil May Cry fueron obviamente un éxito, sin duda, pero fue de verdad con God of War que se disparó y que todo el mundo empezó a hacer sus hack and slash. Sí, es que la importancia de God of War fue tremenda en el momento. Pues es que lo que yo siento es que son juegos que traen un poco más como al jugador más casual a ese tipo de hack and slash, porque Devil May Cry me parece que tenía una entrada, pues en su tiempo y siendo un juego que básicamente estaba inventando un género, pues traía como, le demandaba mucho más al jugador, entonces mucha gente en God of War encontró como una forma más accesible, pero igual a la vez es un juego que puede ser mucho más profundo de todas maneras, como que encontraba más un balance. A nivel mecánico. Sí, a nivel mecánico,
es Sí, verdad. hace poco vi una entrevista con David Jaffe en el que mencionaba que sí, que es que lo que él quería lograr con God of War en esa época era irse contra lo políticamente correcto y mostrar sexo y violencia en un videojuego. Y yo, ¿de qué carajos está hablando? Los 2000 estaban llenos de violencia en los videojuegos. O sea, no se está inventando nada que, digamos, Grand Theft Auto no hubiera hecho ya. Fue una respuesta como tan ridícula y pues sí, el juego era violento y obviamente la violencia llamó mucho la atención de la gente, porque pues muchos de los que estaban jugando en PlayStation 2 en ese momento fueron la gente que creció con el PlayStation 1 y que ya estaba, digamos, en los años universitarios. Y uno sabe cómo es uno en esos años que estaba buscando obras más atrevidas, más salvajes, por decirlo así, violentas, sí, más sexo y violencia, pero decir que no había ni que estaba rompiendo pues Ajá. esquemas con eso es ridículo. Sí, y yo creo que no le hace justicia, por lo menos a God of War 1, porque yo creo que incluso lo vi en un video hace mucho y jugándolo me di cuenta, funciona más como una tragedia griega. Pues sí, tiene muchas cosas de sexo y violencia, es muy adolescencial, pero Entonces, funciona también muy bien como entonces una tragedia griega, pues tengo que contra... contarle algunas cri- cositas sobre las tragedias griegas entonces. No, pero sí, el final es muy crítico de la actitud de Kratos. Él mismo es su peor enemigo, por lo menos en el primer juego. No Y sé, yo eso no, sí me parece que viene mucho de ahí. no sé, yo no lo veo así. Sin duda es una tragedia griega. Eso sí, esa fue la inspiración básica y la juega hasta el final. Pero a mí me parece que lo muestren como a Kratos como su propio peor enemigo y ni nada de eso, porque Kratos ahí principalmente es una figura absolutamente trágica. Y la caracterización de él ahí es simplemente, el objetivo de él es que los dioses le permitan olvidar la tragedia de su vida, que es el que él mató a su madre, Ajá. es que a su madre no, que mató a su esposa y a su hija sin A la querer. madre de sus hijos, Sí, a la madre de su a hija. su esposa y a su hija. Y no lo logra, Ajá. porque aún al final, cuando hace todo lo que los dioses le dicen, ellos dicen, no, usted no se puede liberar de eso de todas maneras. Y esa es la parte de la tragedia. Kratos en ese momento incluso lo Ajá. que intenta suicidarse, porque él no está buscando una venganza contra los dioses y nada de eso, porque él lo que quiere es olvidar. Entonces sí, funciona Sí. perfectamente como una tragedia griega y me gusta que los elementos que toma, claro, toma las criaturas típicas, toma los minotauros, toma las gorgonas y todo eso, sino que elementos como el de Zeus puso a Cronos a cargar el templo de donde estaba la caja de La caja Pandora. de Eso es Pandora. nuevo, eso no es Ajá. de ningún mito y me encanta porque la forma como lo cuentan, uno se cree que eso está en los mitos. Los dioses castigaban a los titanes y a otros dioses de esa clase de formas. Encaja perfectamente. Me encantaba Ajá. por eso, o sea, a nivel de una nueva adición a la mitología, está muy bien creada. En ese sentido estoy de acuerdo. Sí, el primer juego como que tiene más de, también como que quiere lograrlo en los dos puntos, quiere que te sientas empoderado por Kratos y su masculinidad y lo genial que es, pero insisto, el final, sí, el final funciona como una tragedia griega y cuando él se tira del acantilado es brutal esa parte. Yo De no hecho, estoy es mi parte seguro, favorita de ese juego. pues, sí, esa parte es increíble. Sino que no sé si puedo estar de acuerdo con usted. El problema es que usted lo jugó hace más recientemente, lo tiene muchas veces con la memoria, entonces yo puedo estar equivocado. Pero con esa idea de que Kratos lo empodera a uno de la masculinidad y todo eso, yo creo que eso apareció fue en la 2. Porque en eso no hay nada que empodere a Kratos. Todo el juego está siendo mandados a los dioses. El derrotar a Ares, ahí es un mandado de los dioses. El buscar la caja de Pandora es un mandado de los dioses. Entonces yo no lo Ajá. veo tan así, la verdad. Sí, sí. Yo diría, El tema de empoderar, yo no entendería más que como, es como, como darle un poder al jugador, ¿no? O sea, Sí, es una fantasía de que poder, obviamente. es una fantasía de poder destrozar a los enemigos, de hacer, de tener mucha fuerza y de todo eso. Yo creo que es a eso es a lo que se refiere un poquito Juan, porque ahí es la primera vez que yo, o sea, como tú decías, que uno en la juventud se sentía demasiado poderoso y quería ese poder. Entonces el juego te brinda esta oportunidad y te sientes, wow, qué chévere, ¿qué es este poder que me está dando? Sí, yo lo Creo que esa entiendo, es la mayor virtud pero eso dentro del del juego. contexto, pero eso dentro del contexto de la tragedia de Kratos,
no lo veo tan así. Pero sí, o sea, igual es Sí, una lectura completamente sí, válida. ahí sí. Yo creo que eso sí se siente más en God of War 2, donde En God of War 2. Kratos está completamente desatado buscando una venganza, tiene agencia de sí mismo y empieza también a arruinarse el personaje. Porque en mi Kratos me parece que funciona mucho más como personaje trágico En el que 1. como ese antihéroe que trataron de venderlo, que en realidad no es más que un villano cruel y casi sin mente. Sí, Sí. y de hecho eso es muy charro. El juego, el segundo juego, perdón, comienza justamente con Kratos atacando una ciudad en contra de la voluntad de los dioses. Y Atenea es la primera que lo traiciona y luego lo traiciona a Zeus. Y cuando él se da cuenta que Zeus lo traicionó, él es como, Zeus, ¿por qué me traicionaste? Y uno es Zeus, I'm como, gonna kill you. pues, sí. Y uno es Sí. como, Lo cual pues, es obviamente gracioso, te traicionó. lo cual es curioso, no digo gracioso, es curioso porque esa es la trama de God of War 1 también, que Ares está atacando a Atenas en contra de los deseos de los dioses. Y él llega a este pendejo de Ajá, Kratos sí. cuando ocupa su lugar y hace exactamente lo mismo atacando Rodas. Pero es que el final de God of War 1 era tan perfecto porque Ujú. da un cierre absoluto a la historia de Kratos. Decía, nunca va a poder Sí, olvidar eso, sigue siendo trágico, pero ocupó el lugar del dios de la guerra. Iba a dominar las guerras, no sé cómo se dice, a observar las guerras desde su trono y pasan imágenes incluso desde las de guerras de la modernas, segunda. de la Segunda Guerra Sí, Mundial y de la creo que Segunda una Guerra guerra Mundial moderna. La incluso. Segunda Guerra. Entonces digo, es un cierre perfecto. Y yo creo que pues God of War iba a existir obviamente porque ese éxito no se puede quedar sin secuela, pero yo sí creo que arruinaron un poquito ese cierre tan bueno para la trama. Aunque Sí, pero hay espera una ahí cosa que sí un no me minuto. gustó de la uno. No, por favor, siga usted ahorita. En el 1, Juanjo, ya le han pasado muchos años. Y yo recuerdo muy bien que God of War me lo pasé como en 2 días, porque era un juego que tenía un ritmo muy bueno, porque te empezaba con un inicio totalmente impresionante para la época, pero no sé cómo ha envejecido el juego y cómo ha envejecido el juego del ritmo. ¿Qué te pareció cuando lo jugaste ahorita? No, En el uno. el ritmo del uno sigue siendo muy bueno. De verdad que no siempre haces lo mismo, de vez en cuando te ponen pues los puzzles y luego pasas a las batallas, ninguna es muy repetitiva, van introduciendo nuevos enemigos y nuevos poderes, incluso hay un poder que te lo dan como cuando ya solo quedan 2 horas de juego, el último poder te lo dan súper tarde, pero eso es bueno, pues lo espaciaron muy bien todo, y de hecho sí, para mí sigue teniendo muy buen play en general. Así uno diga, uy, la historia ha envejecido bastante. ¿Sí? Aunque ¿Por qué? el uno sí, los diálogos más que todo, pues ahorita que hablábamos de las cosas buenas de la historia del uno, pero los diálogos todavía son muy simples. Kratos de verdad grita Ares como 30 veces en el juego. Voy. Son cositas así, pero como los diálogos, porque pues si lo que decíamos ahorita de verdad es una historia, pues es como más tragedia y funciona mejor Kratos de esa manera. Les cuento algo triste, gracioso sobre eso, sobre la historia del juego. Yo jugué el uno y el 2, los jugué piratas. Y resulta que las Sí. copias piratas de God of War tenían las, no tenían las Cinemáticas. cinemáticas. En el Ah, caso de la uno simplemente desaparecían. Por ejemplo, en el momento en que yo tomo la caja de Pandora, de uno saltaba la escena en el Hades. Y yo, ¿qué carajos pasó? Y en esa época Me YouTube no funcionaba como ahora. me tocó ver la historia en YouTube. El 2 era peor, porque el 2 que después sí ya a mitad del juego sí no me aguanté la situación y me conseguí una copia original prestada para poderlo jugar. Porque en el 2 era la misma cinemática se repetía siempre, que es en la que él habla con Cronos. Entonces, cada que hubiera una cinemática en el juego, se repetía la escena en la que él habla con Cronos. Y era bastante ridículo. Ahora, con respecto a lo que usted decía del pacing, sí, o sea, yo más o menos tengo el juego armado en mi cabeza, primero Atenas, el desierto, cuando uno llega al templo de Pandora, ujú. lo recuerdo todo, y que la acción no para, tiene unos picos muy buenos, y sobre todo tomando en cuenta cómo comienza, porque es que la batalla contra la Hidra está al nivel de una batalla de jefe final en cualquier otro juego. Lo que sí me pareció en un principio decepcionante,
por el hecho de que no sabía que iba a haber secuela cuando lo jugué, era que casi todo el juego, más de la mitad del juego ocurre dentro del templo de Pandora. ¿Sí era templo de Pandora? ¿Cómo se llama ese templo que está en la espalda de Cronos? Sí, sí, sí. Sí, el templo de Pandora. Y entonces, es verdad, la mitad del juego ocurre ahí. Okay, y aunque es exactamente mi recuerdo. Y aunque es un diseño muy bueno el del templo y tiene zonas variaditas, pues tomando en cuenta la variedad que hay en otras épicas, como en las historias de Hércules, en las historias de Teseo y todo eso, que hay pantanos, peleas en el cielo, en el templo Olimpo, dentro de los sueños, en el fondo del mar. Está un poquito desaprovechada la mitología griega en ese respecto, que eso sí es algo que corrigió por completo la God of War 2, porque God of War 2 tiene una variedad de escenarios increíbles. Sí, es verdad, también es verdad. Y cada juego fue aumentando el nivel de escala. Y cuando hablemos del 3, pues el 3 empieza pues por todo lo alto. Pero cada juego fue empujando lo que podía ser el PlayStation 2 y eso se nota incluso en Vita. Cada vez más, incluso el 2 lo que hace que vos a veces caminas por un pasillo y la cámara se aleja y te muestra todo lo que, pues como todo el efecto que le han puesto en general. Es tremendo en ese sentido. La dirección de cámara de God of War es muy buena. Porque como, no recuerdo, en los God of War uno no puede controlar la cámara, ¿cierto? Uno no los puede controlar. No. Y siempre muestra los ángulos más espectaculares. Y eso era algo que yo extrañaba mucho. Por ejemplo, la libertad de controlar la cámara es muy buena para mucha clase de videojuegos. Pero yo de todas maneras extraño, por ejemplo, la sensación que me daba los Resident Evil de PlayStation o de GameCube. Sí. Que era la forma de poder colocar una cámara fija en un pasillo, de poder que el director diga cómo va a ver uno la acción, permite sustos, permite suspenso, permite manejar la emoción y la atención de una forma mucho mejor que uno manejando la cámara uno mismo. Y en God of War es así, porque el hecho de que uno pueda controlar la cámara se está perfecto para la espectacularidad de las escenas. Y pues sí, yo sé que hoy en día lo que hacen es que en ciertos momentos le quitan a uno el control de la cámara para mostrarle a uno lo que quieren que uno vea, pero eso nunca me pareció una solución perfecta. Sí. Con la cámara tiene una gran facilidad y es que cuando el juego se ponía demasiado complicado no dejaba puntos ciegos y te dejaba ver la acción permanentemente de los enemigos en dónde estaban ubicados y de dónde estabas tú ubicado. Ese factor fundamental de la cámara es lo que hace que God of War se pueda jugar de una manera más simple con respecto a otros hack and slash. Simple es un decir para las personas que lo inician y que van a dificultades normales y difícil. Ya después es un juego como más de área. Entonces, Juan, mi pregunta era ¿cómo viste el sistema de control de este God of War 1? Es muy bueno y sobre lo que mencionaba Laguna de la cámara estática, rara vez la ponen en una posición que no te convenga como jugador. Casi siempre está en una posición perfecta para la acción. Que pues digamos que en Resident Evil a veces había algunos ángulos de cámara que pues servían para más sustos, pero hacían que te agarraran los zombies de una manera medio injusta, pero en God of War eso nunca pasa. Pues ningún enemigo te ataca desde un punto ciego. Casi pasa nunca. En el nuevo. Pero ya vamos para allá. Y de God of War 1, los highlights. Por ejemplo, la Hidra, me acuerdo mucho del toro y me acuerdo mucho de la pelea final de los múltiples Kratos porque prácticamente se vuelve imposible en las dificultades máximas. Es muy jodido lo de los clones de Kratos. ¿Qué otros recuerdos tuviste ahí, Juan? Yo valido lo de la parte de los Kratos, esa parte es muy buena. Y incluso en normal uno se muere por ahí 2 o 3 veces. Doy fe de eso, yo morí bastantes veces ahí jugando en normal. Sí. También me gusta mucho cuando uno está en el desierto al principio, antes de encontrar el templo. También es muy bacano. Y en general el templo, aunque sí se vuelva un poco repetitivo, pero está muy bien diseñado en general. Nunca, lo que decía ahorita, nunca haces lo mismo mucho tiempo. Sí, para mí eso es una gran ventaja de ese juego. A mí me parece curioso que usted haya dicho que los momentos que más le llamaban la atención, los que resaltaban, son precisamente las 3 peleas de jefes que tiene el juego, porque el juego solo tiene 3 peleas contra jefes.
Lo cual me decepcionó un poco también en ese momento. poquitos. Lo que estábamos hablando de los escenarios, de la falta de variedad de escenarios, y hoy también falta de variedad de jefes, porque lo que, si para algo se presta la mitología griega, es para enemigos que pueden ser jefes. Eso todo algo que también corrigieron para la segunda, porque yo cuando lo jugué venga, es casi recorrí más de 2/3 del juego hasta que por fin encontré el segundo jefe, que era el Minotauro. Primer jefe de la era, obviamente. Y yo no, Ajá. a mí me gustan los combates contra jefe en los videojuegos. Me gusta lo que representan, la forma en que prueban a uno que se ha aprendido las cosas que ha aprendido, tenido que hacer durante los niveles. Y yo extraño las peleas contra jefes en esa clase de juegos como ese. God of War 2 sí me dio mucho gusto con los jefes. Sí, God of War 2 en 3 horas tiene más jefes que el primero en toda la duración. Y el toro, volviendo al uno, el toro es una pelea genial porque es un puzzle a la vez de ser una batalla y te exige que conozcas bien el juego en general. Es muy bacano. Los puzzles son muy Muy buenos, los puzzles de God. Yo sé que la mayoría que uno recuerda son los de estar empujando bloques hacia a lo Tomb Raider, pero no, en realidad tiene puzzles, ¿cómo se dice? Puzzles ambientales, que se dice, que están en el escenario, parte del escenario, muy buenos. Sí. Y la forma en que el templo de Pandora parece, o al menos lo hace pensar a uno que es un puzzle en sí, por la forma en que uno se va armando, va moviendo las posiciones. Me encanta, en realidad no es un puzzle, pero como que el juego lo engaña a uno para pensar que lo es. Uno se siente inteligente a pesar de que el juego te está guiando en ese puzzle gigante. Y los famosos Quick Time Events relacionados tambi't con tener hijitos en la época griega y mover arroz. Eso no es una buena forma de olvidar. En la versión de Vita y supongo que en la de PlayStation 3 también te dan un trofeo por pasarte perfecto el minijuego de sexo. Y me imagino que el trofeo tiene nombre un pun bien vergonzoso. Estoy casi seguro. No me acuerdo del nombre, pero sí. Yo odio los Quick Time Events en general. Hay juegos que lo hacen bien y en este me parece que están bien manejados, pero en general no los prefiero. Lo que sí me parece es que ese minijuego sexual en este tenía algo de sentido. Porque en la historia dicen que Kratos es incapaz de encontrar satisfacción. Incluso en una parte de las cinemáticas lo muestran después de haber estado como con otras mujeres ahí también. Y que simplemente lleno de furia y decepción porque él no logra encontrar felicidad en su vida. Entonces digamos que encaja un poquito con la trama. Pero en el del 2 sí es ridículo. Y en el 3 es, ay no, Dios mío, el del 3 es... ustedes saben que yo tengo demasiados problemas con God of War 3. Yo detesto ese juego. Yo también lo detesto. Es el más indulgente de todos. Sí, yo... El gameplay es bueno, pero... Aunque es cierto que el 3 es más largo que el 1 y el 2, ¿cierto? No sabría decirlo. Unas 2 horas más largo, creo. Bueno, no es mucho. No es mucho, pero pues se siente y más que todo en esta clase de juegos. Sí, porque yo pienso que estos juegos, el 1 yo me acabo de demorar como 9 horas y media. Esa es la duración perfecta para mí. God of War aparece en How Long to Beat con 9 horas específicamente. Sí. Bueno, vea pues. Muy buen diseño, como para que todo el mundo termine esa misma God hora. of War 2 aparece 12 horas y God of War 3 aparece 9 horas, más corto que el 2. Claro que son promedios y son enviados por fans, entonces no sé qué tan creíbles puedan ser en sí, pero sí eso es lo que aparece. El más largo sin duda es el nuevo. Increíbles. Pero antes, para anunciar algo de los 3 primeros God of War, por si no necesitamos volverlo a mencionar nunca más, es que la música épica de estos juegos es increíble. Listo, ya. Eso era todo lo que quería durísimo. Sí. Sí, porque creo que para esa época no habíamos visto composiciones específicas, épicas en el sistema de juego, que todos pudiéramos disfrutarlo, que nos emocionara. Sí, yo creo que sí, pero no sabría decir la ciencia cierta. Bueno, sí, pues habría que averiguar más, pero creo que por primera vez sentíamos la música mientras que estábamos jugando como si nos perteneciera, como si fuera emocionante, como si fuera como de película. O sea, se siente parte del juego, o sea, se siente de verdad que es parte de lo que uno está jugando.
Incluso Sí, creería sí. yo que es imprescindible crear la emoción, para crear la tensión, todo. Muy buenas bandas sonoras, compositores y arreglos increíbles para este clase de juegos. Muy buenos, sí, tienes toda la razón. God of War 1 se termina. Al final de cuentas, ellos se vuelven el juego del año del 2005. Todo el mundo súper emocionado con God of War. Y Sony Santa Mónica se pone a trabajar en el 2, inclusive antes de que saliera al mercado God of War 1. El señor Jaffe sigue ahí trabajando durante un tiempo, pero decide, antes de que arranque la producción oficial, irse. Y ponen... No, no estoy no es seguro, así. porque él o sea, él no es, ya no es el director del juego, él sigue siendo Sí, director creativo. Director creativo sigue siendo, sí. pero es Cory Barlog el que ya El que asume pone. la silla de director del juego. Ujú. El que ponen y de ahí en adelante pues hace toda la producción de God of War 2, que sale en el 2007 cuando ya PlayStation 3 estaba en el mercado. O sea, God of War 2 para mí es uno de los mejores juegos que yo he jugado en mi vida y lo considero como una obra maestra, me gusta muchísimo. Igual, yo lo considero uno de mis favoritos de PlayStation 2 sin duda. Sí, es muy bueno, realmente. Yo creo que vamos a ver qué opino cuando me lo termine de pasar en Vita, porque todavía me falta la mitad. Pero yo todavía le tengo un poquito más de respeto al uno por ser el primero en general y por la historia. Sí, yo entiendo eso. Por la historia, definitivamente el uno es el mejor de esa trilogía. Sin duda. El de la 2 me gusta por el alcance que tiene, porque es mucho más amplio, muchos más escenarios, muchos más enemigos. El panteón de los dioses griegos sí se expande completamente. Sabemos que no vamos a pelear con los dioses ahí, pero ya podemos ver sus diseños y que son bastante buenos. Por ejemplo, ese diseño de Hades tan extraño con ese casco lleno de Con esos púas spin, sí. es bastante inusual, es muy diferente a lo que usualmente vemos de diseños de Hades en otras obras sobre la mitología griega. Y me gusta mucho que, aunque la historia es obviamente pues forzada para continuarla del primero, sí me gusta que le incluyen muchos temas que son importantes en otras historias, en otras tragedias griegas. Por ejemplo, las hermanas del destino, no sé, ¿cómo es que se llaman ellas? Sí, sí, así. Hermanas del Destino, sí. Las Moiras. Ujú. Entonces, y la forma en cómo se vinculan las tres, que incluso hay un momento en que uno está peleando con una y lo mandan al pasado y se ve la combate de Kratos contra Ares al fondo mientras uno pelea con ella. Me parece espectacular. Esos detalles me parecen increíbles. A nivel Sí. jugable, sigue siendo más o menos lo mismo, diría yo. No sé usted que ya lo está jugando en este momento, ¿qué puede decir si de verdad hay alguna evolución respecto al primero? Y de las escenas en las que uno va en el caballo volando, en el Pegaso. Ay, Justamente iba a decir esa. Está las escenas del caballo. En cuanto al gameplay, pues cambian los poderes que Kratos tiene un poquito, porque siguen siendo como inspirados en los anteriores. Sí, sigue Entonces ya siendo, los tienen un rayos, equivalente. Entonces, no tiene los rayos, pero tiene el arco. exacto, uno ya tienes el arco, que bueno, viene siendo lo mismo. Ya después sí empieza a cambiar un poquito más, que uno ya no tiene, cuando Kratos empezaba a lanzar rayos y un día círculo rápido, que ese es uno de los poderes que se me olvida el nombre en este momento del uno, ese lo Poseidón. cambian y ya. Sí, y ya los rayos van pasando de un enemigo a otro rápidamente sin que uno tenga que hacer nada más. Cambian ese tipo de cosas. El arma secundaria ya es un martillo, pero funciona casi igual que la espada en el primero. Y sí, como las técnicas especiales, algunas cambian ya. Las posibilidades en el círculo que eran los agarres ya son un poquito más elaborados que en el 2. ahí, pues, Tiene el doble salto con las alas de Ícaro también. Sí, pero son detalles casi estéticos. En realidad no alteran mucho la forma de jugarlo. No hay como una evolución real ahí. Lo cual es bueno porque el sistema de combate del primero ya de por sí es bastante bueno. O sea que tampoco había que pulirlo demasiado. Sí, es sí, verdad. una de las características de God of War es como el manejo del área. Entonces, porque a mí, por ejemplo, me gusta moverme mucho por el área esquivándolos con el stick derecho. Además de que Kratos, el 90% como de los ataques, aquí botando un porcentaje loco, uno se puede proteger de ellos.
Ah, ¿verdad? El Entonces, vellocino de oro. Ese sí es un el cambio vellocino sustancial. de oro, el en la parry, versión. El parry, sí. para hacer un parry. Y ese parry se vuelve demasiado cómodo. Es muy chévere de sentir ese parry. Con el control de Play 2, hacían todo lo posible para que cada golpe se sintiera un poquito más. Entonces, si uno le pegaba con la espada del caos de la izquierda, pues uno sentía la vibración en la izquierda y así. Y tiene ese Y el efecto que me encanta y que es que cuando uno hace el parry, esto lo hacen varios juegos después de este, cuando hace el parry hay una pequeña pausa, un pequeño momento en que el tiempo se ralentiza y se siente genial. sí, que el man se detiene ahí, ¡pum! Y le pega después. Y con los agarres, como decía Juan, se trabajaron tanto, ahora era más divertido hacer los agarres. Pero los agarres estaban limitados a ciertos movimientos, a ciertos momentos. Entonces en ese Sí, momento no puedes hacerlo. Hazlo después. Ese manejo de esa estrategia y de una táctica que la gente en inglés llama como el crowd control, bueno, Sí, que son muchos, entonces uno tiene muchas estrategias para quietos, voy por uno. yo hago eso en Monster Eso es lo que me Hunter. ujú, gustó. Eso es lo que me gustó muchísimo de God of War 2. Yo estoy sí, pensando una cosa ahora que estamos hablando del sistema de juego y que lo estábamos alabando bastante, pero es que hay algo que a mí me pasaba con este juego, con toda la trilogía, y es que hay un combo específico con el que uno se casa y que lo hace casi durante todo el juego. A veces Bueno, con la otra. de pronto aprende unas habilidades que le mete, pero por lo general uno se mantiene con el mismo combo. Porque a pesar de que hay una buena variedad, uno siente que hay unos que funcionan mejor que otros. Y eso no está mal en este juego porque el reto no está tanto en la variedad en memorizar combos y en la variedad de eso, sino en el control de enemigos, control de área. Pero, por ejemplo, Ujú. después de jugar un Devil May Cry o Bayonetta, sobre todo, volver a este juego se siente como lento y restrictivo, por eso mismo. ¿Es impresión mía o ustedes están de acuerdo? Digamos sí, que es como un carro que Bayonetta va como en sexta y Kratos va como en tercera y en su vida. Entonces es como una velocidad más lenta y el cambio se siente. Hay menos agilidad y hay más preocupación por esperar y por ser paciente. Entonces, sí se siente un poco más restrictivo, pero digamos que depende de la paciencia del jugador. Y si uno es muy paciente y entiende que la satisfacción es coger a los enemigos y destrozarlos. No, sí, el juego funciona bien. Solo está diciendo que tomando en cuenta la comparación y que ambos son hack slash, Bayonetta es mucho más rápido y enfocado en la variedad de combos que God of War. No porque uno sea mejor que el otro, Bayonetta es mejor, obviamente, pero no lo digo por eso, sino porque son estilos diferentes dentro del mismo género. Claro. sí, sí, es más restrictivo, aunque yo no lo siento así. A mí me parece, yo como que me acostumbro muy fácil a God of War y eso me gusta. Es una experiencia distinta para mí. Yo también prefiero Bayonetta, pero como que no tengo problema en pasar del uno a otro. De hecho, lo he estado haciendo más o menos. Todavía estoy jugando Bayonetta 2 también en Switch. Entonces, pero sí, se siente, es distinto, pero yo me acostumbro muy fácil. Y highlights, ¿qué recuerdan? ¿Qué es lo que más les gusta de God of War 2? A mí me gusta, como le digo, la variedad que tiene respecto a la mitología. O sea, uno puede pelear, por ejemplo, contra Teseo y contra Perseo. Y eso me encanta. Y me encanta que Perseo específicamente tiene las armas que tiene en la película de Furia de Titanes. Y eso me parece un Ujú. detallazo. Porque de hecho, Furia de Titanes es la clásica. Le estoy hablando de la clásica. Porque Ujú. de Sí, la hecho, de Rey Harryhausen. sí, yo sé, por ejemplo, que David Yates se inspiró para God of War, se inspiró mucho en Onimusha porque él quería como tomar la mitología de una mitología y convertirla en videojuego. Pero también en Furia de Titanes. Y pues se nota sobre todo ese detalle de Perseo. A ver, ¿qué más puedo decir que me haya gustado de ese? Y el combate final El, contra Zeus me parece espectacular. Súper épico. Muy bien diseñado. Que el parry, uno siempre estaba haciendo parry, recibiéndole los ataques a Zeus y después interactuar con esas columnas que estaban detrás, una cierta estrategia. Sí. Había muy buenos momentos también. El señor Bárbaro me gustaba mucho. Ay, Eh, hay un detalle genial en ese juego, por cierto. Y es que la voz de Perseo la hace Harry Hamlin,
que es el que hace de Perseo en Furia de Titanes de 1981. O sea, más obvio no. La referencia no podía ser más obvia. De hecho, creo que la voz de Hércules en God of War 3 no la hace Kevin Sorbo, creo que sí. Sí, Ven, sí. Vea, ahí está. Él conoce sus influencias, ese juego conoce sus influencias. Y de ritmo, ¿cómo lo llevas, Juan? También mantiene muy buen ritmo en general. Igual voy en la mitad todavía, entonces vamos a ver qué tanto cambia eso. Pero también el ritmo es muy bueno. Y lo que les decía, pues lo repito aquí, como el sentido de escala y de verdad ver todavía más grande cuando presentan la ciudad de Rodas y tú ves toda la ciudad y como los enfoques cinemáticos. O sea, se nota que estaban pero exprimiendo el PlayStation 2 y más, pues con ya el PlayStation 3 en el mercado, pero aún así ese juego se veía muy bien. Uy, sí, total. Yo creo que es de los que mejor calidad gráfica tienen en PlayStation 2, ¿cierto? Posiblemente el que mayor calidad gráfica alcanzó. No por nada en su época era considerado como el canto de cisne de la consola. Y God of War 2 termina con, perdón por el spoiler, Juan. Tranquilo. Alturas de la vida. No, igual yo he visto el final como 3 veces porque también me acuerdo que lo vi en YouTube una vez incluso. Termina con los titanes subiendo al Monte Olimpo, resucitados o bueno, traídos del pasado, con una promesa al final que decía que nos vamos a ver en God of War 3 en PlayStation 3. Ahí hay una revelación del final de ese juego, que es que Kratos es hijo de Zeus. Y existe un cliché más grande en la mitología griega que ese. Porque todos son hijos de Zeus. Y pues todos sabemos lo que en los mitos Zeus era el más pipicontento de todos los dioses. Pero es que es ya un cliché, o sea, era hasta obvio que cualquier personaje de la mitología que muestra como habilidades que muestra habilidades sobrehumanas o es un dios que no sea que olvidó que es un dios o es hijo de uno de los dioses, 90% de probabilidades que ese dios sea Zeus. Siempre pasa lo mismo. Un hijo de Zeus con un águila o con un árbol. Es que no, Zeus es el que se convierte en cisne, se convierte en toro. Sí, en esa época la gente era como muy furry. Llega. De hecho, I am your son and I'm gonna kill ya. De hecho, sabiendo que eso va a ocurrir es muy charro porque cuando Zeus aparece al final de la parte de Rodas y le quita los poderes a Kratos y lo traiciona, entre comillas, él le dice hijo, pero uno cree que le está diciendo, pues para la gente que lo juega por primera vez, uno dirá, bueno, le dice hijo como por decirle hey, son, no sé qué. Exacto. Pero realmente sí es el hijo. Sí, porque es que es absurdo porque la forma en que se lo revelan a uno es Atena muriendo ahí, Zeus es tu padre. Es que es un cliché tan... Bueno, lo que digo, la historia de este juego no es la mejor y se nota que fue hecha como excusa para el desarrollo, simplemente para tener que continuar la historia del uno, porque trabajada no está. Ahora sí podemos hablar de God of War 3 y ahí pasamos. Y es que el punto de God of War 2 es que se termina demasiado alto. Se termina arriba y una de esas características del 2 es que era una gran aventura. Una gran aventura que tiene un tremendo final y todos queríamos ver qué iba a pasar en el siguiente capítulo. God of War 3 se empieza a desarrollar con Barlock otra vez. No. Creo que dura como unos 9 meses ahí trabajando y después él dice, ya no más. O sea, ya no creo que no puedo seguir. Qué pena. Y ahí ponen, tranquilo. Y ahí ponen al señor Stig Asmussen, que también era director, y God of War 3 se estrena el 13 de marzo del 2010. Hay una tendencia y es que todos los God of War se estrenan en marzo, ¿no? Una característica ahí. ¿Qué pasa con God of War 3? Es toda una subida. El juego empieza como una subida, el inicio más espectacular que hayamos visto para esa época. Yo creo que todavía lo sigue siendo. Y mi problema personal, y por eso es que lo detesto tanto, es que después Zeus te dice, no voy a tolerar tu arrogancia más, te manda un rayito y te manda al infierno, perdiste todo God of War 2. Vuelves a tipo empezar. God of War 2 y tipo God of War 1, porque en el God of War 1 también lo manda uno a la vez. No puedo creer. No puedo creer. Pero mire que a mí hay algo que me parece curioso y es que God of War siempre se busca la forma de volver a debilitar al protagonista.
Uno siempre coge en los juegos cuando hay una secuela y dice, pero este personaje que era tan poderoso, ¿por qué otra vez está con apenas 3 corazones? ¿O por qué ya no tengo mis armas? Ujú. Y me encanta que este juego se buscó la excusa. En el primero es que engañan a Kratos para que deje sus poderes en la espada de Olimpo. Y en el 3 es que las almas en pena del Hades le arrebatan su El río poder. Estigia. Sí, eso, del río Sigia. Y me parecen buenas excusas, la verdad. Es una forma de mantener la continuidad sin tratar y de mantener la continuidad sin tratar de que uno como jugador ignore esos detalles. Es una buena excusa para eso. También me gusta que de hecho, como en este juego, el Hades está conectado con el Olimpo. En realidad sigue viniendo es un solo escenario. Porque tanto el Hades, las Sí, ciudades, las solo la montaña del cámaras, Olimpo. todos son parte del mismo monte. Entonces, sí encaja que desde el Hades suba de nuevo al mundo de los Mm. vivos, porque incluso se ve la cadena que cruza Ujú. el monte Olimpo. La Me sube y pa- la baja y todo. sí. Yo iba a decir un detalle ahí sobre God of War 3, pero se me fue por completo. Continúa usted. Empezamos a descubrir que estos señores de Sony Santa Mónica han estado construyendo la historia de Kratos como a punta de parchecitos. Como que vamos a colocar esto aquí para que la historia funcione de una mejor forma. O hagamos como un remedio de historia. Y esos parches producen que en God of War 3 más que nunca uno deteste mucho a Kratos. Porque la personalidad sale a flote totalmente. Y hay un punto en el que Kratos se queja demasiado, habla mucho, tiene una actitud muy bidimensional. Mi venganza y voy para adelante y ya. Y después aparece Pandora y no, ya no voy a ser un señor vengativo. Entonces son demasiados conflictos en la historia y una personalidad demasiado irritante. Absolutamente. Desde la primera muerte de un dios que hay ahí, que es la de Poseidón, se empieza a notar que cuando él mata a un dios, afecta al mundo. Cuando mata a Poseidón, suben los mares y cubren las ciudades, la gente se ahoga. Cuando mata a Hermes, una plaga se desata sobre el mundo. Cuando mata a Hera, Se muere la se vegetación. muere la vegetación. Y él lo ve, o sea, lo muestran a él mirando los efectos de lo que está haciendo. Y él sigue adelante. Y yo, en serio, la única forma de ganar, de hacer lo correcto en este juego es no jugarlo. Porque uno está Kratos se jugando quedó con en un la casa más villano, bien. uno está jugando con un villano que está destruyendo el mundo. Y Sí. si a mí me dan un juego en el que controlo al villano para destruir el mundo, lo juego con mucha alegría. Pero si me dan un juego en que me dicen que Kratos es un héroe que está buscando una venganza justificada y me ponen a hacer esas cosas, digo, no señores, ustedes no pueden hacer esto, no pueden tratar de presentarme una clase de personaje que haga esto con total conciencia de causa y siga adelante a pesar de todo, sin mostrar ningún arrepentimiento y al final trate de redimirse con excusas. Eso no funciona para mí. El juego parecía, Sí. hasta un momento, parecía que yo escribí un artículo sobre esto que está en Gamer Focus, que es sobre cómo el juego parece estarse construyendo a mostrar cómo la rabia, el aire y la venganza fueron algo absolutamente negativos y todos los destrozos se deben a eso. O sea, lo que pueden hacer al final era hacer que Kratos pagara por sus actos, que se diera cuenta de lo que hizo. Pero el juego tira a última hora por un giro en la trama que, no, es que los dioses estaban afectados por el egoísmo o algo así y tenían que morir por eso. Y yo, no me jodan, hijo de puta vida. Esto no tiene ningún sentido. Y Kratos al final, no, estoy muy triste, pero tengo la esperanza dentro de mí y me clavo una espada para que la esperanza le caiga, se reparta por la humanidad. Y yo, Sí. ¿qué esperanza les va a dar, hijo de puta, cuando usted fue el que les acaba de arruinar la vida y acaba de matar a millones de ellos? Lo siento, es que God of War 3 me da mucha ira. Muchísima ira. Sí, Bueno, es que Kratos no se gana esa redención, por así decirlo, ni se gana ser el héroe de la historia, porque va en contra de lo que el 2 y el 3, porque pues técnicamente con ese final el 2 necesita el 3. Sí, sí. Y como y que lo arruina. Kratos no se merece nada de eso, no se merece ni siquiera ser el héroe de la gente. Y hay un punto en Kratos que, por ejemplo, cuando iba a despertar el Fénix o algo así por el estilo en God of War 2, hay una especie de sacerdote y hay que derramar la sangre del sacerdote para que el Fénix se despierte, algo así por el estilo. Sí.
Yo detesté ese momento porque este señor es un señor inocente. ¿Yo por qué voy a matar a este señor? Cierto, y en ese momento yo como que lo ignoré, como que lo dejé pasar. Fue para God of War 3 que todo se puso en Tres. contexto. Hay en God of War 3 la escena en la que Kratos sacrifica al amante de Poseidón. No, Esa eso es la es escena más terrible. vil que yo he visto en un videojuego. Absolutamente vil. Y te dan un trofeo, Y ¿sí o dan un no? trofeo por eso. Y Kratos mira sonriendo y toda la situación. O sea, es, es asqueroso. No, Es realmente, es esa escena es nefasto. asquerosa. Eso no tenía que ir ahí. Sí. Y No, y yo me la vieja no pregunto, tiene un seno descubierto y todo, ¿cierto? sí, Si Sí. no me sí, acuerdo. Sí, Ay, aparte es de peor de lo que sexualizarla, recordaba. la matan de una forma bastante grotesca. Y ni me menciona Afrodita que, esa es la peor escena de sexo que yo he visto en un videojuego. La más inexcusable. Sí, eso es horrible Hasta los también. movimientos robóticos de Mass Effect 1 son más sexys que eso, Dios mío. Bueno, pero cuando en el juego uno encuentra a Pandora y la forma en que como Kratos parece como humanizarse un poco al tener otro humano al lado que no lo dicen recordar a directamente, su pero le hijo. recuerda a la hija Calíope, obviamente. Y sin embargo, Pandora se sacrifica. Sin sentido, es un sacrificio completamente sin sentido. Porque Kratos en un momento decide atacar a Zeus en realidad de evitar que ella se sacrificara. Kratos aparentemente se arrepentiría por eso. Y entonces yo dije, este es el momento. Porque hay un momento en que cuando Zeus derrota inicialmente a Kratos, tras el primer round, por decirlo así, él dice, mira lo que le hiciste al mundo, voy a tener mucho trabajo si quiero arreglar las cosas. O sea, Zeus puede arreglar las cosas, Zeus puede hacer todo el daño que hizo Kratos. Nope, Kratos se le tira encima y lo termina de matar. Yo, en Sí. serio, este juego, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, es como si hubiera un escritor frustrado dentro de Sony Santa Mónica tratando de arreglar las cosas y todos los demás escritores deshaciéndole todo el trabajo. ¿Es tan frustrante? La dirección por el gol. Como que vamos a darle únicamente esto al jugador. Que destruya, que mate, que pelee y ya. Funciona, esa parte funciona, pero la historia se deja demasiado atrás. El final de God of War, de todo el ciclo de Kratos, por decirlo, es la pantalla completamente llena de sangre. Bueno, ahí Van siguen pisando escenas el después de círculo. esa, pero eso se demora tanto que yo honestamente creí que el juego había terminado ahí. Sí, sí, ese es el indicativo de Sí. como, Hay como una de lo que ellos esa querían escena, hacer. esa escena que muestra a uno destruyendo a Zeus porque lo muestra así en primera persona y uno pegándole, contrasta contra la escena cuando uno está matando a Poseidón. Porque en Poseidón uno ve a través de los ojos de Poseidón. Es la única vez que pasa eso en el juego. Creo que en toda la trilogía. Uno ve a través de Sí. los ojos de Poseidón y ve a Kratos pegarle. O sea, uno Para se está hacer el pegando a mejor, uno mismo. Yo en ese para hacer el momento pensé quick eso, que time está event diciendo, de la oiga, historia. este juego está criticando la violencia de Kratos porque quiere que uno vea lo que le está haciendo como si uno fuera la víctima. Nope, no era eso. No, es hacer el mejor quick time event de la historia, que es sacarle los ojos a Poseidon. Meh. Es como, L3 y R3. El mejor quick time event de la historia es cuando uno presiona el botón rápidamente en Resident Evil 4 para sacar al perrito de la trampa para osos, para que el perrito después lo ayude a uno cuando se enfrenta al gigante. estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. No, Sí, y de hecho, justamente esa escena de Poseidón, realmente uno cree que, uy, van a criticar la violencia en Kratos, Ujú, pero realmente exacto. lo que quieren es que la celebres de otra manera, ¡Qué chimba me está pegando Kratos! más o menos, pues, o bueno, pues no sé, se me ocurriría Ay, eso. algo que yo nunca terminé de entender de este juego, el fantasma de Atena, que los presentan como a uno que lo está tratando de ayudar y todo eso. Y yo desde el principio, yo sospecho ahí, o sea, las cosas yo sé que así no funcionan. Algo tuvo que haber pasado, no hay almuerzo gratis. ese es otro espíritu haciéndose pasar por Atena para engañar a Kratos, algo así. No, al final sí era Atena y se había vuelto mala, porque sí. Sí, porque sí. Sí, ahí cometen Ese giro de que los dioses se volvieron inconsistencias. malos no tiene ni pies ni cabeza, la verdad. No tiene ninguna excusa, no estaba justificado en ninguno de los dos anteriores. Es algo simplemente como para tratar de redimir a Kratos a última hora y me chocó tanto. Yo creo que ya me estoy empezando a repetir las cosas que me chocan de este juego. Digamos cosas buenas. Muy buenas, el sistema de combate está muy bien, me gusta mucho los guantaletes de Nemea, que son el arma de Hércules, esos guantes que tienen una forma de león, me gustaron muchísimo. Había el arco, que el arco era una siempre presente y que uno podía interactuar a distancia. Gráficamente yo creo que
fue muy brutal para la época. La escena inicial es completamente sorprendente. A día de hoy creo que no le han pasado los años, hay como unos problemas de animación, pero el juego es espectacular. Y sí, lo que decía, que la gran promesa era: queremos que el jugador se sienta demasiado poderoso con el control, y funciona a las mil maravillas. Me gusta mucho, creo que se llama la quimera, que es la cabeza, el cuerpo de león y todo eso. Las alas de águila y la cola de serpiente, sí. El diseño del juego y los combates y los escenarios, y la idea de que los escenarios tengan un poco más de dinamismo, que se muevan los cubos y todo eso, espectacular. Creo que ahí se alcanzó el concepto de que podemos manipular el mundo de la mejor forma y podemos jugar con ese mundo. Me gusta. Sí, en esos sentidos no, yo también diría que no ha envejecido. Vamos a ver qué me parece la versión de PlayStation 4 cuando llegue ahí. Sí, vamos a ver y les cuento. Sí, de highlights, recuerdo mucho el escorpión porque es muy difícil. Uy, sí, yo también. En dificultad. Yo también morí varias veces contra él. La escena el diseño. Y la escena de las rejas, en los que justo como para volver a subir, hay unas rejas que tienen unos enemigos y que quedas encerrado por una tanda de varios enemigos. Muy complicada esa parte, sí. Y muy satisfactorio pasar. El laberinto de Dédalo, que son los cubos, es horrible. Es insoportable esa parte, la verdad. Sí. A mí se me complicó mucho superar esa parte. O sea, yo me perdí bastante ahí. Sobre todo porque uno tiene que estar pendiente también de Pandora en esa escena. No porque le vayan a hacer daño, sino porque tiene que mandarla a ciertas partes y todo. O estoy recordando mal esa parte. Pero uno dice está con Pandora, ¿cierto? En fin, y dije que iba a hablar de lo bueno. No, lo que definitivamente más me gusta de este juego son los diseños. Porque el combate no me parece la gran cosa, no me parece ninguna evolución sobre el anterior. Sí tiene unos movimientos más, el agarre a distancia, pero en realidad no me parece nada novedoso. Los diseños sí son increíbles, sobre todo los de los dioses como Hefesto, Poseidón con los caballos de agua, porque es algo que que cuando se hacen historias sobre la mitología se suele ignorar, que Poseidón también es el dios de los caballos, y representarlo acá como unos caballos de agua y como con esas garras de, no sé, como de cangrejo, son increíbles. Ya dije también que me gusta mucho el diseño de Hades, el diseño de los titanes, por ejemplo el combate en ¿cómo se llama esa tierra de los muertos allá que no es el Hades? Hay otra tierra de los muertos en la mitología griega que no es el Hades, pero no me acuerdo el nombre, que es donde estaba Cronos. ¿El Tártaro? El Tártaro, eso. Este combate contra Cronos me encanta, no porque sea especialmente interesante ni nada, sino porque visualmente enfrentar a un enemigo de ese tamaño, como uno le ataca las uñas, como uno pelea sobre la mano de él, es increíble. La epicidad de ese momento me parece increíble. También hay algunos puzzles buenos, por ejemplo creo que es en los jardines de Hera, que uno tiene que se tiene que acomodar que uno tiene que acomodar la visión para poder subir de un nivel a otro. Me parece también muy bueno. O sea, es como una estructura que se va armando al final, que también recordaba el God of War 1. Para poder subir después al Olimpo y ya terminar con toda la historia y abrir la llama. Sí, recuerdo esa parte. Por cierto, ¿no les parecía muy fuera de lugar ese puzzle musical? Ah, verdad. Sí, es raro. Sí, no, estoy bastante seguro que Kratos canónicamente no tiene ninguna habilidad musical, no es esa clase de persona. Y de un momento a otro un puzzle musical así porque sí, me pareció tan fuera de lugar, como que no sabían qué meter ahí, o porque Guitar Hero estaba de moda, no sé. Es raro. Con los símbolos de PlayStation en la edad griega. Triángulo, cuadrado, la X y el círculo. Yo también creo, yo estoy casi seguro que era la moda de Guitar Hero, de los juegos de ritmo, en ese preciso momento de la historia. Sí, muy seguramente era eso. Sí. Y bueno, God of War 3 se acaba la historia de Kratos, a lo que me refiero. Porque después de que creo que salen los créditos, vemos que desaparece Kratos y quedamos con la duda durante muchos años sobre si va a seguir la historia o no de este señor, porque se bota por un precipicio ahí dejando el rastro de sangre, la identidad natural de el juego. Con el paso del tiempo, Sony Santa Mónica decide que ellos no quieren pasar a otra franquicia todavía, a otra saga todavía,
y se ponen en la tarea de hacer una precuela que se llama God of War Ascension, que sale en el 2013. El director es un señor que se llama Todd Papy y tenía la tarea de hacer la cosa que menos se nos ocurrió a todas las personas que éramos fanáticos de God of War, y era que tenía que hacer un multijugador. ¿De dónde? Ni idea. A final de cuentas, el juego sale, la campaña es un 8, un 8 rotundo, no es tan mala, pero el multijugador, pese a que yo lo jugué muchas veces, posiblemente se moriría como a los 2 meses después del lanzamiento. Es un multijugador muy extraño y no sé si ustedes lo alcanzaron a jugar o si tienen algún recuerdo de Ascension. No lo jugué, pero definitivamente era de esa época en la que se creía que para que un juego tuviera engagement tenía que tener un multijugador, que la gente no jugaba juegos single player o que apenas los terminaba lo vendían para que se vendiera de segunda mano. Entonces los estudios se obsesionaron con que tenían que tener un multijugador para poder darle más alargue ¿cómo se dice? Eso tiene un nombre. A la duración del juego, pues sí. Bueno, como al tiempo que el jugador pasa jugando. Sí, exacto, eso tiene un nombre solo que en este momento no le doy. ¿Replay value? Eso, pero hay otro nombre, pero ya me acordaré cuando termine el podcast seguramente. Y de esa época vieron cosas tan desastrosas, por ejemplo, el Tomb Raider, el primer Tomb Raider del reboot, que tenía un modo multijugador, porque sí. The Last of Us tiene un multijugador que es bueno, pero que es completamente innecesario. Y está la historia, por ejemplo, de esta gente de un juego que me encanta, Spec Ops The Line, que el enfoque totalmente del juego es la campaña de un jugador. Es una campaña que tiene algo que decir, que es importante, y que tiene un multijugador, porque tenía que tener multijugador, y no. Y va un poco en contra de lo que el juego está intentando decir. Y son cosas que en realidad mueren casi al momento del lanzamiento porque a la gente no le importa, pero a los estudios se les metió en la cabeza que tenían que meterlo. Yo hasta diría que esa época no ha muerto todavía. La longevidad del juego, esa era la palabra. Pero sí, yo me acuerdo muchos comentarios, los reviews de la época no fueron muy halagadores para mí. Muy halagadores con el modo multijugador en específico, incluso, pues como que sí, es que sobraba ahí. Ni con la campaña, porque si recuerdo los comentarios durante la época era que decían que cuál es el punto, o sea, que este es un juego hecho simplemente por seguir haciendo God of War, porque el God of War es famoso, porque dice, no aporta nada a la historia de Kratos, no aporta nada a la jugabilidad, no tiene sentido, no tiene razón de ser más allá de un producto para vender. Sí, en cierto entretenido, modo, supongo. Esa fue la gran crítica. Yo me acuerdo que traía, creo que la beta de justamente del multijugador de The Last of Us, y mucha gente como que estaba más interesada en eso, por lo menos en ese año. Yo compré God of War Ascension por esa razón. Tenía los 25 minutos de partida de Last of Us. Imagínate, bueno, estaban tan dudosos del éxito del juego que le tuvieron que pegar eso para que vendiera. Sí, el juego en realidad que lo único que aporta es una mejora en los gráficos, una mejora en los... Esto va a sonar muy extraño, pero tenía fluidos muy chéveres. Porque uno de los enemigos... Fluidos. La mecánica de fluidos del juego, sí, ya entiendo. Sí, tenía fluidos muy chéveres. Los diseños estaban muy bien. El inicio es espectacular. Y tenía muchísimos problemas narrativos porque era un juego que estaba segmentado por fechas. Por anécdotas. Entonces empezaba a narrarte algo y se devolvía. Después retomaba. Volvía a contarte en dónde te había dejado. Y después se devolvía otra vez y yo estaba completamente perdido de la secuencia de los eventos. En Ascension lo que tienes que hacer es escapar de las 3 furias. Porque después de que Kratos rompe el pacto con Ares, las furias lo capturan y él tiene que salir de esa prisión, que es un gigante que está muerto. Pues sí, él es vencer a esas 3 furias y ya, y tener como un recuerdo de la familia y del dolor de Kratos. Eso es prácticamente lo que hay que hacer. En la cuestión jugable, el juego pasó como de crowd control, de crowd control a que hay muchos enemigos, a que el ataque solo sea de
de a uno por uno. Y mientras que uno retenía uno, como Dark Souls. Al otro. Ya me voy. Más o menos, pero es un poquito más rápido y le importaba mucho el área. Voy a decir algo aquí que es en Ascension el sistema de control, el diseño y el combate es el que más me gusta. Lo perfeccionaron muy bien. Y la gracia era que cada sistema de magias te permitía hacer un combo diferente. Entonces en Ascension tenías una gran cantidad de combos dependiendo de si tenías el arma de Hades, el arma de Zeus, el arma... Bueno, no me acuerdo del resto. Eso sí me parecería interesante, porque lo que yo me había quejado era que el sistema de juego en realidad no había evolucionado. Eso sí me parecería una mecánica buena, pero pues tenía que estar en el juego menos interesante en todos los otros aspectos. El resto de la historia es completamente... O sea, no es interesante, no se narra nada nuevo, no hay eventos. Y otra de las tecnologías que tenían por esa época era el 3D. Y era que Sony les decía a sus juegos, por ejemplo, Uncharted 3 también está, ustedes tienen que ponerme 3D estereoscópico en este juego para que yo pueda vender televisores. Y cuando uno juega en 3D en esa época, era muy bueno. O sea, el 3D estaba empezando y fue muy chévere ahí, se veía muy claro. Pero los mareos, las náuseas y los dolores de cabeza, inaguantables. Sí, eso fue God of War Ascension, recomendado para los fanáticos. Yo creo que lo recomiendo más que los spin-off de PlayStation Portable. Hablando de eso de spin-off, después de todo recibieron mejores críticas. Solo uno vale la pena, que es el Ghost of Sparta. Los juegos de PlayStation Portable no los hizo Zona Santa Mónica, sino que los hicieron nuestros queridos amigos de Ready at Dawn, que son los creadores de The Order, y les pusieron el encargo para que ellos trabajen en la franquicia por 2 capítulos. Entonces hicieron Chains of Olympus, que es una precuela del primer God of War. Es un juego que sí le han pasado mucho los años y que se ve un poquito feíto. El sistema de combate es muy lento, pues para que la gente lo pueda jugar portable. Las texturas están un poco caídas, pero en su esencia es God of War. Y lo que los fanáticos puedan querer de él, ahí lo van a tener seguro. Chain of Olympus salió en el 2008. A mí me parece curioso este juego que comienza enfrentando a Kratos contra los persas que están invadiendo Grecia. Y eso me crea muchas dudas respecto a la línea de tiempo de esos juegos. Porque las guerras de Grecia, entre Grecia y persas, son como algo importante a nivel histórico. Entonces, no sé, me parece interesante que hayan metido justo esos elementos. Pero, no sé, la verdad no lo he jugado como para poder decir a fondo, solamente que me agrada ese detalle. O sea que, en teoría... ¿Sí, Juan, lo viste alguna vez? En teoría podíamos haber encontrado a Leónidas, haber peleado las batallas de las Termópilas, participado en la batalla de Salamina. Eso sería interesante. Sí. Páseme ya. A mí siempre me pareció que God of War... Barlock, por favor. Tengo que hablar con él. Sí, podríamos comunicarnos con él y él no responde. Después de todo, God of War y la adaptación de Zack Snyder de 300 son de la misma época. Encajaría. Sí, encaja bastante. Y también, o sea, que hay muchos elementos de la modernidad, como de la forma de expresarse, estética súper moderna. Hay elementos que se van mezclando unos con otros para tener este mix de cosas con la era griega. Las mujeres maquilladas. Las mujeres, sí. Habían la violencia, la forma de ver la violencia, la perspectiva. Yo creo que sí es algo muy moderno. No estoy diciendo que no existieran. Yo diría que la visión de la violencia de esa época. La forma de sí, la forma de presentarlo. Y bueno, y en Chains of Olympus, el gran objetivo es que él tenía que hacer unos mandados ahí de unos dioses sin ninguna razón, y al final se encuentra con la diosa Perséfone. Perséfone lo engaña con la hija, es un viaje por el infierno,
pero siempre acompañado por los dioses. En realidad es un juego demasiado spin-off, es un capítulo aparte y no pasa mucho. El mito de Perséfone es uno de los más representativos de la mitología griega y me pareció muy curioso que a pesar de que Chains of Olympus es considerado algo completamente aparte, sí hay referencias muy grandes a él en God of War 3 respecto, por ejemplo, a Perséfone. Uno encuentra el cadáver de ella y a él lo culpa uno de la muerte de ella, por ejemplo. Y eso es algo que no pasó en la trilogía principal, pasó en Chains of Olympus. Un buen detalle. Sí, en o general. malo, depende. El juego estaba muy relegado a su consola, ¿no? O sea, yo después lo jugué en el PlayStation 3 y pues el juego funcionaba medianamente bien. Es un poquito feo, yo sí lo considero un poquito feo. Y ya después nuestros amigos otra vez de Ready at Dawn, antes de hacer The Order, se ponen en la tarea de hacer una secuela, y es una secuela directa de God of War 1. Son momentos previos de God of War 2, que es Ghost of Sparta. O sea que Kratos es un dios en ese juego. Kratos ya es un... no sé. Creo que pero sí. Tendría sentido, pues. Sí, o sea, ya se acabó God of War 1, ¿no? Entonces ahí está sentado en el trono, ese famoso con el que empieza en el 2. Y antes de que se ponga la armadura, como que tiene un recuerdo de su hermano Deimos, que se parece mucho a Gerard Butler de 300, casualmente. Eso es lo típico de un spin-off, sacar al hermano secreto que nunca habían mencionado. Sí, pura novela greco-romana. Pero mentiras, Uncharted 4 hace eso y ahí me gusta, entonces no me puedo burlar mucho. Cierto. Sí, en Ghost of Sparta hay una cosa particular que me gusta mucho y es que la historia va creciendo paulatinamente y que es otra vez la idea de aventura que se tenía en God of War 2, que tú ibas pasando por diferentes partes y te ibas enfrentando a diferentes culturas. Y me gustaba mucho el pique, que él salía corriendo y uno podía coger a los enemigos sin importar nada, sin importar condiciones, y los matabas, se los enviabas al resto de los enemigos. Era muy interesantes en el sistema jugable. Y el enemigo final es Thanatos. Y Thanatos tiene una hija y hay que matar a la hija, después irse por Thanatos. Al final el hermano de Kratos fallece. Y ya, o sea, la historia Ghost of Sparta va creciendo lo suficientemente bien como para tener la atención del jugador. Creo que sí vale la pena y el sentimiento de que la sensación de que uno va jugando enemigo por enemigo, los va destruyendo, los puzzles, es el cierre de época de God of War. No sé si ustedes lo jugaron, si ustedes lo vieron. No, nunca. No, realmente. No, el amigo con el que jugué los anteriores, él sí lo jugó, pero en su propio PSP. Y Laguna no, ¿ah? No, ya me habían dicho que la historia sí era interesante, pero nunca lo jugué. Sale la señora madre de Kratos también. También algo muy de los spin-offs. Me interesa mucho, eso sí, que me hables del otro juego de móviles, el God of War Betrayals, que salió para teléfonos celulares de esa época. Betrayal, bueno, es una estructura 2D scroll y los enemigos lo único que tienen es de diferente es que se defienden y uno tiene que romperle la defensa con una serie de ataques. Entonces presionaba los botones, 1, 2, 3 botones y se rompía la defensa y podías ejecutarlos y seguías avanzando corriendo por el escenario. La idea era que él tenía que conquistar Grecia y también hay unos jefes que se llama que es Hermes y Cérix. Y uno enfrentaba a los enemigos y el juego se terminaba. Tenía algunas cositas que se podía congelar a los enemigos con la cabeza de la gorgona. Y para la época eran mecánicas que metidas en esa pantallita pues funcionaban muy bien. Y no recuerdo más, pero el juego era muy bueno para la comparación del resto de juegos de celular de esa época.
La resolución, ahí dice 176 por 220. Es increíble. Increíble. No, pero es que a mí que me gustan tanto los juegos retro, me interesa, siempre he tenido mucha curiosidad de jugar eso. Y yo estoy seguro que eso mediante algún emulador se debe poder jugar. Tengo es que buscarlo. No buscarlo, sino verlo completo y... Eso sí que se pierden en el tiempo, esos juegos de celular. Cierto. Sí. Y eso es preocupante también, porque eso es parte importante de la historia. De la historia de los videojuegos. Habría que buscar si hay como una especie de emulador de Engage. ¿Ustedes lo alcanzaron a jugar? Sé que existe el emulador, pero nunca me he puesto a cacharrarlo e instalarlo a ver qué tal funciona. ¿Qué tan largo era ese juego más o menos? Yo creo que eran como unos 45 minutos. Sí, un juego de NES básicamente. Sí, eso era mucho, pero era bueno, era muy bueno, como el juego de Splinter Cell. Y ya, esa ha sido la historia en general de todos los God of War. Impresionantes, o sea, creo que para Occidente significaron mucho, porque creo que esta clase de juegos solo estaban enfrascados en Japón, y yo creo que cuando se sienta este precedente, se vino como una especie de oleada de juegos arcade, de juegos de combate, de juegos de golpes. Vino, por ejemplo, antes Inferno, y significó mucho. Yo creo que God of War ha tenido sus problemas. Pero ¿cuál fue el juego con el que estaba comparando? Dante's Inferno. Ese es otro juego del que merecería la pena hablar alguna vez, porque... Uy, ese juego sí que tiene historia detrás. La forma que toma la mitología judeocristiana, como trata de adaptar más o menos fielmente la obra de Dante, es un juego que en realidad uno no creía que existe. Y es básicamente God of War, pero en mitología judeocristiana. Es un juego que realmente me interesaría mucho hablar en un futuro. Yo lo juego muy poquito. Yo sí lo pasé. Yo nunca lo he tocado, ni siquiera. Yo sí lo pasé y quedé traumado porque el enemigo final es Lucifer. Pero uno lo enfrenta y está completamente desnudo. Y como es gigante, aparentemente les dio por crearle mecánicas de movimiento al pene y a los testículos de Lucifer. Así como le crean usualmente movimiento a los senos de los personajes femeninos, les dio por crearle un movimiento realista a eso y es una experiencia. Es una experiencia de combate. No tenía que golpearlos, ¿no? No especialmente ahí. Es una experiencia. No, el juego es bueno, pero la verdad es que es raro. Es un juego que en realidad aún me sorprende que exista. Y va a ser recordado es bajo la sombra de God of War, la verdad, porque es una copia. Sí, una apuesta muy arriesgada. Sí. Otro juego que denota el impacto que tuvo God of War en esa época es el Castlevania Lords of Shadow, porque imagínense, volvieron Castlevania, incluso juegos antes de ese, hubo juegos de PlayStation 2 que también imitaban ese estilo. Entonces ahí se ve el impacto que tuvo que hasta otras sagas conocidas por por sistemas de juego diferentes empezaron a imitar ese estilo. De los enemigos también grandes. Ninja Gaiden. ¿Cómo sintieron el impacto cómo sintieron el impacto de Kratos? ¿Cómo, al final de toda esta historia, cómo cerraron ustedes el ciclo de God of War? Pues digamos que yo apenas lo estoy abriendo otra vez ese ciclo para prepararme para el nuevo, que ya mucha gente lo está jugando, pero bueno. Pero sí, no es que fueron juegos muy de su época, entonces yo creo que para cuando salió Ascension ya la saga tenía que cambiar. Realmente es como lo que le pasó a Resident Evil. Justamente ahorita hablábamos de Resident Evil. Llegaba un punto en que tenían que hacer algo distinto, digo yo. Y Resident Evil lo logró, pero God of War, bueno, tuvieron 5 años y luego salió. Pero sí, ya como que con Ascension ya se están dándole vueltas al asunto. Sí, en realidad ya no tenían por dónde más explorar, ya no tenían ideas estética, no tenían diseños ya, y yo creo que ya estaban agotados con la mitología griega y con el personaje que era en ese momento Kratos. Y el gran punto de Sony Santa Mónica es que no sé si no sé si se ha confirmado esa noticia, pero Sony Santa Mónica decide pasar a una saga alterna. En algún punto se escuchó un rumor que desde el 2013 como hasta el 2015 ellos estuvieron trabajando en un juego de ciencia ficción y de fantasía
en el que se movían por el universo, pero que el proyecto no les cuaja. Finalmente deciden como retomar, pero con la historia de Kratos. Y por aquellos años sale el rumor de que sí, se iba a volver con God of War, pero se iba a volver con la mitología nórdica. No podían coger otra vez este mismo Kratos, ya tenían que reformarlo, ya los tiempos han pasado. Y creo que las características de todos nosotros los jugadores también que hemos crecido y todo eso ya era importante para Sony Santa Mónica y ellos tenían que volver a empezar Yo no creo desde eso. cero. Yo no creo eso de que la mitología griega estuviera agotada, porque nada menos hace año y medio más o menos, no sé, jugué en Wii U un juego que se llamaba Olympia Rising. Es un juego 2D de saltar y pegar, Uh-huh. pero usaba criaturas que yo nunca había visto. Y cuando jugué el juego, y yo, ¿qué es el zorro de qué? ¿Que el cangrejo de qué? Y yo pensé que el juego se estaba inventando monstruos, y no, mentira, me puse a investigar, y son criaturas de la mitología griega de las que yo nunca había oído hablar. Y mostrándolos con diseños también bastante novedosos que se apegan a las descripciones de eso. Y entonces no, o Sí. sea, de mitología griega tenían para dónde echar. Pero como lo que dice Juan ahora, o sea, la comparación con Resident Evil 4 salta, porque necesitaban reinventarse. O sea, en este momento hacer un hack slash como venían haciendo no tiene sentido cuando hay otros reyes como Bayonetta. Sí. Y Resident Evil pues es el ejemplo perfecto para reinventarse una saga porque ya 2 veces lo ha logrado. Primero con Resident Evil 4 y luego con el 7. Ahora, También, ¿sí? Bueno, Juan? no, que también algo que justamente dijiste, Daniel, ya Kratos no estaba representando como la dirección que Sony estaba tomando con sus franquicias, porque se estaban yendo como por una sí. parte más de realismo. Pues es que justamente ese mismo año de Ascension salió The Last of Us y ellos se querían ir por ese lado más que todo. Yo no estoy Entonces, seguro de que la idea sea el realismo y pues siempre está el chiste de que personajes como Kratos y todos los que estén en esa época eran como la reacción del adulto joven rebelde como David Jaffe que estaban así en contra de todo, pero ahora ya crecieron, son padres de familia, entonces están creando historias sobre padres y que por eso está The Last of Us y que por Sí. eso está este God of War. Sí, va por ese lado, pero yo honestamente yo no estaba dispuesto inicialmente a darle el beneficio de la duda a Kratos. A mí, yo odié Sí. tanto God O sea, of War 3 que yo dije hasta acá, yo no voy a God of War, no voy a jugar los de PSP, no me interesa jugar el Ascension. Y cuando anunciaron eso, yo dije, no hago God of War. Y se basa en la mitología nórdica. Y yo me emocioné porque dije, hay dioses, hay un dios de la guerra en la mitología nórdica. Entonces pensé que iba a ser un nuevo personaje, que iba a ser una reinvención por completa de la saga. Y cuando veo el tráiler y otra vez Kratos y yo, sale Kratos. y yo me enfurecía. Tantos dioses de la guerra que hay, coge mitología nórdica y van a seguir con el desgraciado de Kratos. Y Es yo que ahí estaba está enojado, o sea, la gran por Dios, diferencia. está Freya, podían hacerlo con Njord o Freya por hacer un personaje femenino, hubiera sido mucho mejor. Pero, resulta que empezaron a salir las críticas y fue sobre todo la crítica de Patrick Klepek para Waypoint la que me vendió el juego, en la que decía, a mí también. este no es Kratos, o sea, este sí es Kratos, es una secuela directa de Kratos en God of War 3, pero este es un Kratos que de verdad está tratando de redimir lo que dice, es un Kratos que está aprendiendo a ser padre, es un Kratos que está tratando de reaccionar diferente ante la pérdida y ante el dolor, y es un viaje en el que vale la pena acompañarlo, porque tal vez Kratos no merezca una segunda oportunidad, pero pero nosotros no somos nadie para decirles que no lo intente. En una entrevista con Polygon, Cory Barlog, sigo diciendo Balrog, maldito Señor de los Anillos, maldito Street Fighter 2. En una entrevista con Polygon, le dijeron a él que Kratos se había vuelto básicamente un representante de lo que era la masculinidad tóxica, que por qué decidió ese cambio. Y él sí dijo, bueno, yo heredé Kratos de un juego y en esa época no estábamos pensando bien lo que hacíamos, o sea, no pensábamos en la influencia o lo que podía representar luego Kratos. Pero ahora ya hemos madurado, yo tengo mis propios, sí, no, está hablando de ellos como desarrolladores. Ya tengo mis tengo mis hijos y
Y si tengo la oportunidad de hacer conscientemente algo bueno y de contar una historia que pueda ser considerada positiva, aunque no dejemos la violencia ni el gore al lado, pues me parece que es mi responsabilidad hacerlo. Y yo casi me levanto y le aplaudo esa respuesta, la verdad. Y Eso es esto, un brillante. y lo que estoy jugando, y hasta lo que he jugado ahora del juego, puedo decir que sí, va por ese camino. Me gustan mucho momentos en los que, por ejemplo, Kratos se enoja con Atreus porque hace algo y empieza a levantar la voz y como que se toma un momento, respira, baja la voz y ahí sí le dice lo que quería decirle. O sea, es un hombre que está tratando de controlar su rabia. Me encanta eso que sea un hombre que esté tratando de hacer las cosas bien. Y aunque se nota todavía que está amargado, que está triste, que está compungido, todo eso, es... Sí, sí, me gusta ese cambio tan positivo. Vamos a ver cómo termina, no me atrevo a dar a juzgar todavía si es completamente bueno o no, no sea que la vayan a cagar a última hora, No, como pasó con la 3. no, no. Pe- O sea, Pero por ahora me el parece punto que es, va bien. es que con la idea de que ellos pasen a una nueva mitología es que el público estaba muy conectado con Kratos, de alguna u otra forma. Va. Entonces, ellos sintieron, me imagino, ¿no? Me imagino que ellos sintieron que reiniciar la franquicia con un nuevo personaje puede ser un riesgo económico, un riesgo No, comercial. está equivocado ahí porque literalmente dijeron que eso no era cierto. O sea, si eligieron seguir con Kratos es porque querían contar la historia de lo que seguía con Kratos, no porque se sintieran forzados a adaptar el personaje. Porque si usted lo piensa, ¿cuántas sagas no han cambiado de personajes? Varias veces incluso. Y siguen siendo exitosas porque la gente no se enamora necesariamente del personaje, Sí, no siempre, sino de la marca, del juego, del estilo, de los desarrolladores. Entonces, no, en este sí, caso, ellos sí dejaron claro que la historia es con Kratos porque querían seguir contando la historia de Kratos. Ujú. sí, sí, pero yo creo que esa es como una decisión, pero ellos tuvieron como otras decisiones antes de, porque yo también deseaba que no volviera Kratos. Ujú. Yo también lo quería y sufrí mucho cuando yo vi esas imágenes, rumores que empezaron a salir por ahí. Yo decía, no, yo no quiero más Kratos, porque ya estoy cansado del personaje, porque ellos tomaron esa decisión. Y cuando, deciden volver a Kratos, está más que justificado. En lo que yo llevo también jugando, Sí. yo lo veo también muy justificado. Y está bien. O sea, ahorita avanzamos más con las impresiones de lo que llevamos jugando, pero por ejemplo, Juan, de lo que tú has visto, ¿cómo has sentido este Kratos? Así, tú que no lo has jugado y me interesa mucho saber recordar esas impresiones iniciales. Bueno, yo me volvería a cuando anunciaron el juego, lo que para ustedes fue decepción. Yo dije, bueno, pues vamos a ver si logran mostrar como una nueva etapa del personaje y veo que sí lo lograron, lo cual me sorprende porque es que en tanto tiempo de desarrollo como que yo le voy perdiendo el flujo a los juegos. A mí ya me gusta que los anuncien pues como un año antes, Meses y pero sí, mesecitos yo antes, recuerdo que sí, o mesecitos antes es muy bueno, como Bethesda. pero como Bethesda, sí. Y me acuerdo que, pero sí, me acuerdo que en el 2010, en el 2015 o 16 fue que lo mostraron, en el E3. Yo dije, 16. 16. eso en el 16. Yo me emocioné, a mí me pareció muy buena idea que lo intentaran, pues que intentaran cambiarlo y volverlo un poquito más maduro. Y ahorita que dije realismo, de pronto usé la palabra equivocada, me refería más como a autenticidad Ah, en ya. lo psicológico de los personajes, más que todo. Entonces yo vi que, bueno, Sony lo va a llevar como por ese lado a Kratos y me pareció interesante y me alegra que lo hayan logrado por lo que he leído. A mí igual me pasó lo mismo que con Zelda Breath of the Wild, que uno ve tantas calificaciones perfectas y yo me empiezo a asustar. Yo no sé por qué. Ha pasado que todo el mundo dice es perfecto y ya uno se sienta a jugarlo y uno no ve sino los errores. Es cierto, me Y ha que a los pasado. 6 meses empiezan a salir las think pieces diciendo, hey, no era tan bueno. Lo que le pasó, por ejemplo, lo que Bioshock pasó con Infinite. Bioshock Infinite, que a los 6 meses todo el mundo lo detestaba. Lo cual, bueno, pues a mí me sigue pareciendo un buen juego, Yo lo pero sí detesté a estaría de los 2 acuerdo que meses, soy un pues pionero. sí, vos fuiste un hipster de odiar Bioshock Infinite. Pero, pero a mí me da miedo cuando un juego le va así de bien, que uno nunca sabe si de pronto también la emoción, a veces tienen finales muy buenos, pero uno lo repite
lo vuelve a jugar al año y uno dice, ve, no era tan especial. Sí, comprendo Ese es perfectamente como esa mi sensación. miedo. De hecho, con Breath of the Wild, que me Sí. encantó, Breath of the Wild me encantó, pero sigue pareciéndome que no merecía tanta alabanza. O sea, es un excelente juego, es un excelente juego sin duda, pero lo pintaban como el único juego que iba a necesitar de ahora en adelante en mi vida y no era para tanto. Y no estoy exagerando, eso es lo que decían. Sí, es, no, es que Ah, siempre hay mucha hipérbole que obviamente va a ser sí, muy exagerancia ahí. Ujú. Y a mí se me parece, Breath of the Wild se me parece una obra maestra, pero en cierto modo cuando salió como el backlash de ese juego, me relajé un poquito, yo como, ay, bueno, ¿Hay backlash de porque es Breath que a of the veces Wild? la discusión, sí, sí, porque la discusión dale. se vuelve como tan, es la segunda llegada de Cristo, es el Citizen Kane de los Ujú. videojuegos, y a mí eso me empieza a cansar, incluso si estoy de acuerdo en que es muy bueno. Lo mismo con The Last of Us, a mí me encanta The Last of Us, Eh. pero, pero no, tantos Citizen Kane juegos me amargó, y la primera vez que lo jugué no me pareció la gran cosa, fue cuando lo compré en Play 4 que ya por fuera del hype pude disfrutarlo como debía. Es cierto, estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa Y esos también, ejemplos, porque por ejemplo a mí The Last of Us tampoco me parece la gran cosa. Breath of the Wild sí me parece la gran cosa, pero no la máxima cosa, que es como me lo pintaban. Y respecto a God of War, sí, yo también estoy un poco prevenido, sobre todo porque en este momento, hasta donde lo he jugado, la historia me ha gustado mucho. A nivel visual me parece excelente. A nivel de jugabilidad es bueno, pero no me mata. El sistema de combate es bueno, perfectamente funcional, es variado, pero para hacer un juego tan basado en los combates no me parece que dé todo lo que podría dar. Sobre todo porque lo que estamos haciendo, nosotros God of War uno mantenía control del área, uno la veía bien. En este uno tiene que guiarse por los gritos de Atreus o por una señal pequeña sobre si hay enemigos detrás de uno atacándolos. Y le y hay otra interrumpe. más después. Sí. Y el flujo del combate no es tan agradable como uno quisiera que cambie de un enemigo al otro el combate así. Con flujo de pronto estoy pensando muy a lo Batman Arkham. No, este Ajá. es mucho más pausado y no me parece Mm, tan dinámico. Es bueno, repito, pero no me parece tan sí, dinámico. Los pozos sí, la ambientales cosa. también muy buenos, tampoco nada que se haya visto antes. Y tomando en cuenta que eso es lo que uno está haciendo casi todo el tiempo del juego, pues eso le baja unos poquitas décimas, pero le baja. La exploración, eso sí, me parece excelente. La interconectividad del mundo, la abierto que está uno para explorar y hacer las sidequests, me gusta mucho. Parece, pero tampoco es nada novedoso. Los más recientes Tomb Raider y Rise of the Tomb Raider ya hacían algo así, que son zonas semiabiertas, interconectadas entre sí, pero no un mundo Donde abierto completo. Balrog también tuvo participación. Sí, ve, no sabía eso y tiene sentido, tiene mucho sentido. También, por ejemplo, una crítica... no, eso sí lo guardaré para cuando se hablen de Pero spoilers. No voy a decir sí, mucho. espera ahí. Entonces, digamos que este God of War, es que es muy difícil no hablar sin spoilers, pero Eso he escuchado también, que es es difícil que hablar de lo que lo hace especial sin Sí, hablar porque de es que spoilers. hay sí, cosas que son detalles, pero son detalles tan buenos que uno quiere que las demás personas los disfruten por sí mismos y no quisiera contarlos, la verdad. sí. Y también es que es importante que el imaginario de las personas está muy conectado a lo que se espera del God of War normal, me incluyo, también me pasó, y es que querer definir el juego o sea, todos estamos pensando que es una historia lineal, eso es lo que yo estaba pensando. No sé si esto sea spoiler, pero me parece muy importante decirlo, y es que el juego es un mundo semiabierto, y todo lo que nosotros podemos decidir aquí es una toma de muestra muy pequeña, porque hasta ahora yo me estoy dando cuenta de la dimensión del juego, es una toma de muestra. Por ahora de lo que es especial, hay unas cosas muy particulares que sí lo hacen muy especial. Nuevas características, voy a decir una, sentimentales de Kratos. Está funcionando y funciona muy bien. En el diseño de esta nueva mitología, en el aspecto gráfico, la creación de este mundo, yo no he visto una cosa más espectacular. O sea, me parece increíble lo que está pasando con este diseño de ese mundo y cómo captaron esa esencia de ese mundo
del Polo Norte y de como Groenlandia, increíble, es que es muy bueno, pero lo que te podamos decir por ahora y que lo que le podemos decir a los oyentes es que es muchísimo más grande de lo que ustedes se puedan esperar. Sí, a mí me gustó que dijeran que uno a veces ve, por ejemplo, vas a ir a un castillo y antes de llegar al castillo lo ves al fondo. Cuando estás en el castillo y pasas al castillo, lo ves detrás de ti cuando ya lo pasaste, lo atravesaste. Como es muy Dark estilo Souls. Dark Souls. Le adivino exactamente lo que iba a Pero decir. eso hace que uno se sienta. A mí me parece, no sé, es porque yo soy como muy nostálgico, pero me acordó muchísimo de Ocarina of Time. El Porque mapeado, sí. llega uno Sí, a estoy una de parte, el mapa es igualito. Entonces que uno llega Sí. y de repente siente eso que pasó con el Hyrule Field. Y llega a un punto y después eso se abre y dice, todo esto es lo que hay que hacer. Increíble, o sea, me puedo ir por allá, puedo ir hasta allá, no sé qué. Ese momento, fundamental. Para mí fue fundamental y el juego, por ahora, va muy bien. Sí, que uno siente que el mundo es un personaje, por así decirlo. En este caso, O los que mundos. tiene lógica. Bueno, sí, en este caso. No, pero cuando entendí lo de los mundos y el juego te está obligando prácticamente a que te vayas a Wikipedia y leas un poquito de lo que está pasando, te das cuenta de la escala y de la representación de la escala. O Lo también se están puede leer haciendo Thor. muy bien. Me encanta. Exacto, sí. Me encanta porque ustedes Pero saben creo que que yo esa era... representación me gusta más porque me recuerda a eso. Y al Señor de los Anillos hay unas partes que, me las recuerda muchísimo. Uy, Creo sí, que entiendo alcancemos muy bien a lo que se refiere. esa calidad de diseño, como cuando se meten a Minas Tirith, así yo me estoy sintiendo con God of War. Sí, entiendo perfectamente la sensación. Y algo por lo que yo lo estoy disfrutando un poquito extra es porque yo hace poco terminé de leerme todo de Mighty Thor, que obviamente está súper inspirado en mitología nórdica, obviamente. Entonces estoy Sí, haciendo muchos paralelos entre sí. personajes, lugares y eventos de la mitología que los leí en Thor y que ahora los estoy viendo ahí en God of War. Y me encanta, me hace bastante feliz. Las representaciones están muy bien. Va a pasar que el recuerdo de la mitología nórdica de muchas personas, de muchos niños de hoy, sea este juego. Y lo espero realmente, o sea, visualmente es espectacular. Muy De recomendable. muchos niños de 21 años, porque es para mayores de edad. Bueno, cuando ellos Sí, se claro, vean niños cómo grandes, no, sí. cómo no. Sí, o sea, de hecho yo siempre había hablado mucho de que mucha gente creció con una visión de la mitología griega gracias a Caballeros del Zodiaco o a God of War y básicamente no aprendieron mitad sobre la mitología griega. Es verdad. Pero sí es muy nutrido, hay que no subestimen el juego o si ustedes lo van a subestimar, tengan la mente muy abierta porque las sorpresas son muy buenas. No me preocupa que lo subestimen, me preocupa más bien que lo sobreestimen por las cosas que decía Juanjo Sí, antes. Es que, y de verdad a mí me pasa que me armo la película yo también y cuando lo juego soy como, bueno, no es perfecto, sí, el juego no es no es la perfecto, panacea. no es perfecto. Y las calificaciones me parecen muy acertadas. El 9 es muy acertado. Van a haber otras personas que lo van a sentir, pese a sus perfecciones, más imponente, no me importa este error. Sí, en ese sentido, pues ya lo jugaré en su momento. Y de hecho, ahora que lo pienso, yo jugué Breath of the Wild un mes y medio más o menos después de todos los reviews y eso ayudó. Yo lo jugué como casi También 6 meses después de los reviews. Sí, vos lo jugaste mucho después, yo me acuerdo. Sí, y lo vine a Y, terminar y- casi para la celebración del año del lanzamiento del juego. Y les quería preguntar la relación de Kratos y el hijo, ¿cómo es? ¿Qué les ha parecido? A mí me ha gustado mucho, porque en realidad ambos son más o menos desconocidos. Kratos no pasaba mucho tiempo con él y ahora las circunstancias los han forzado juntos ambos están aprendiendo mucho uno del otro. Entonces, sí, Kratos, por ejemplo, que Atreus es una persona mucho más alegre, mucho más curiosa y todo eso, y Kratos con su estoicismo y lo precavido que es y la dificultad de él para expresar sentimientos. Hacen una pareja dispareja, pero se complementan bien.
La forma cuando tratan como de buscarse charla el uno al otro a veces cuando están en una balsa o algo, es muy divertida y aprende mucho uno sobre ambos. Y no puedo decir que no, solamente Kratos que aprendiendo sobre ese niño, porque el niño también comete errores y el niño también hace cosas que a la final salen mal y tiene que aprender de Kratos. Entonces hay un muy buen equilibrio, me ha gustado mucho. Me ha gustado también porque el niño le hace un reclamo a la personalidad de Kratos y le dice, es que tú no estás, es que a ti no te importa nada, es que si queremos ayudar a otras personas, se no hace nada porque esto no importa nada. Y ahí es como que, voy, no me digas eso. Voy. El sentimiento de reclamo me gusta mucho lo que hace esos diálogos que tienen. Y hay muchos diálogos, o sea, el trabajo que tuvieron que haberle hecho para esto, increíble. Hay muchos diálogos, hay muy buenas conversaciones que fomentan esa relación entre ellos dos. Evidentemente, Kratos quiere al niño y uno lo percibe. Esa clase de cosas y le dan más solidez a la madurez de este nuevo Kratos, de este nuevo personaje que se nos está mostrando aquí. No, interesante escuchar todo eso y muy bacano que de verdad que de verdad quieran cambiar la franquicia y tomen riesgos. Han tomado muchos riesgos y se les nota muchísimas decisiones. Yo por ahora yo he jugado mucho y tengo la seguridad de que me hace falta muchísimo más. Entonces cuando lo acabemos podemos volver a hablar un poquitico y podemos terminar el podcast de hoy, pero lo recomendable es que sean muy conscientes del tamaño del juego y que el problema fundamental que hasta ahora estoy encontrando es que es el crafteo, la interacción, los ítems y la información es muy complicada. Entonces hay que prepararse, hay que leer mucho y ojalá descargar todas las actualizaciones del juego porque se necesitan. Tiene una que diaria. Mejorado. Tiene una diaria y ya llevan como 8 días de actualizaciones. Sí, eso vi en Kotaku. Pero hay que tenerlas porque el juego ha mejorado resto en unos días y verlo ha sido muy extraño. Mientras arreglen el tamaño de la letra, todo va a estar bien. Sí, el tamaño Listo. Pero Sí, el menú, verdad, el menú es confuso. Sí, yo tengo problemas con el menú, pero eso ya se puede dejar para una secuela de este podcast. Ya no tengo mucho más que decir. Sí. Sí. Podríamos, sí. Entonces, bueno muchachos, yo creo que ya hemos hablado largo y tendido de toda la saga por ahora. Esperemos qué sorpresa nos tiene el juego y si podemos ahondar más. Estamos muy contentos de que nos hayan escuchado los anteriores podcasts, del feedback y de una que otra recomendación. Y creo que nos vemos en una próxima ocasión a ver qué pasa. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias como siempre. Muy chévere hablar con ustedes. Chao. Lo mismo digo, muchachos. Que les vaya bien. Bueno, chao, estamos hablando. Hasta luego todos.